¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición del Oficio de la Memoria. Y por supuesto, desde la Universidad Arturo Prat, a nuestra espalda, las butacas amplias y cómodas de esta aula magna, lugar que sirve para no solamente para realizar este programa, sino que también para los actos de graduación, seminarios, inauguración de año académico y todo aquello que la comunidad demande hacia la universidad. Una aula magna abierta a toda la comunidad. Y en el Oficio de la Memoria, como ya es tradicional, conversamos, dialogamos acerca de lo que somos, acerca de lo que seremos. No solamente se trata de quedarse en el pasado, la memoria no es quedarse en el pasado, sino que sacar las lecciones del pasado para poder construir un mundo mejor y un mundo diferente. En el Oficio de la Memoria hemos conversado con gente, personalidades nuestras, con nuestra gente acerca de nuestros temas y de nuestros problemas. Y en esta edición de hoy nos acompaña una invitada muy especial. A decir verdad, todos los invitados y todas las invitadas del Oficio de la Memoria son invitados muy especiales porque ellos nos enseñan a reconocer nuestros rasgos identitarios y nuestra forma de ser. Hoy día tenemos a una mujer de una familia clásica y tradicional y una mujer que ha sabido permanecer activa en el mundo público, en el mundo de las preocupaciones por un Iquique mejor. Me refiero, sin mayores preámbulos, a nuestra buena amiga, abogado y académica de la Universidad Arturo Prat, Gloria De Lucchi, a quien le damos la bienvenida. Bernardo, gusto estar contigo. Gloria, el Oficio de la Memoria es un poco hacernos cargo de aquello que tiene que ver con nosotros. Iquique es una ciudad fundada por colonias. No podemos entender a Iquique sin el aporte brillante de todas las colonias. Tú perteneces a una de esas colonias y particularmente quiero preguntarte sobre la familia De Lucchi. ¿De dónde vienen los De Lucchi? Esta especie de gran familia de los De Lucchi, ¿en qué están ahora también los De Lucchi? Mira, esta familia en realidad, por supuesto, viene de Italia, del sector, digamos, de Italia, de Génova, ¿ah? Todo lo que es Rapallo, en fin, todo. Me dicen que el lugar de donde venía nuestro bisabuelo, en este caso mío, es la isla de Santa Margarita. Y es Santa Margarita Ligure, en la cual hay muchas familias aquí que vienen justamente de ese mismo sector. Los De Lucchi era una familia pequeña, incluso en Santa Margarita, así que no es una familia muy extensa. Yo te digo que muchas veces en distintos viajes alrededor del mundo, lo primero que trato es de ubicar algún De Lucchi. Y en una ocasión me pasó justamente encontrarme en un hotel en Suiza, un De Lucchi, que era de la isla Santa Margarita, y para suerte mía fue eso porque realmente no me quiso cobrar. Estuve 4 noches ahí sin pagar nada. Y no es una familia muy grande. En Chile, digamos, llegaron acá justamente al norte de Chile y algunos al Perú, pero no es tanto lo que vamos a encontrar. Y este bisabuelo mío llegó acá como comerciante que era y se instaló en lo que fue, digamos, posteriormente las tiendas de Solari, las tiendas de la confianza. Ahí es donde él realmente se instaló llegando. Él era comerciante. Él era comerciante, Bien. Llegó joven, llegó soltero, pero ya, digamos, transcurridos algunos años, se casó con una dama, digamos, de Pica. Entonces ahí formó ya, digamos, su familia en Chile y de ahí vienen todos estos De Lucchi. Después está mi abuelo, digamos, que él era un hombre que fue contador, fue juez de paz aquí en Iquique, y realmente fue un hombre que se casó, enviudó, después volvió a tener un segundo matrimonio, y de ahí empiezan, digamos, todos estos De Lucchi que están acá en Iquique. Aunque no son muchos, pero son suficientemente sonoros los por suerte De Lucchi. por suerte que no somos tantos, pero efectivamente es una familia que curiosamente ha estado dedicada a todo lo que es comercio siempre, comercio y también a las letras, es decir, en el caso de mis hermanos, bueno, los 3 hermanos somos profesionales, nos fuimos todos a estudiar a Concepción en una época muy simpática, muy agradable,
yo te digo, de mucho Concepción. iquiqueño, porque fue el instante en que los iquiqueños se fueron a Concepción. Cada uno fue llevando a otro. ¿Ah? Entonces ahí llegó Stoiz, en fin, llegaron una montonera que hoy día han regresado a Iquique, y eso me gusta. Me doy cuenta que el iquiqueño tiende a volver, digamos, a su lugar. Pero son esos iquiqueños con doble militancia, porque hablan de Concepción así como si fuese el paraíso. ¿No? Es que lo sentimos como muy, fíjate, y eso se dio porque nosotros allá formamos como una gran familia. Yo como me fui siguiendo primero a mi hermano mayor, porque él partió y quedó en medicina, digamos, en Concepción. Entonces era lo lógico que si yo ya me iba a ir a estudiar, había tenido muy buen puntaje, podía postular, digamos, a cualquiera de las universidades, pero era lógico que me fuera donde estaba el hermano mayor. Valdemar todavía no terminaba en ese momento ya la enseñanza media, pero lo arrastramos igual, tuvo que ir a hacer su último año de liceo, digamos, en Concepción. Pero entonces inmediatamente nosotros, casi a los meses de estar allá, tuvimos un departamento, y un departamento que lo teníamos casi al frente de la universidad. Ahí llegan todos. Entonces llegaban todos, entonces ahí realmente que los iquiqueños formamos un grupo de trabajo muy bonito, de amigos, de apoyo, y eso nos encantó. Entonces sentimos que Concepción pasó a ser como nuestra segunda casa. Hay un dato que la gente no maneja, y tú a lo mejor con tu humildad no los dice mucho. Tú fuiste una alumna brillante en la Escuela de Derecho de Concepción. Me fue bastante bien, hay una placa realmente. que tuve oportunidad de verlo, no me lo contaron. Lo viste tú. Lo vi, entonces, sí, cuéntame mira, cómo es eso. Pero fíjate que en eso yo soy una de las personas que reconozco y agradezco lo que fue la enseñanza de nuestras escuelas públicas. Porque justamente, muy niña, por supuesto, estuve en el Trinity College, pero terminado ello, lo normal era que las chicas nos íbamos a María Auxiliadora, los niños, digamos, al Colegio Don Bosco, pero mi padre es una persona muy especial. Y él dijo, nada de cuentos, yo quiero que mis hijos vayan a escuelas públicas. Lo primero, por el contacto. Yo quiero que sus amigos sean todo el mundo, que sepan la realidad, empiezan a conocer la realidad de su ciudad, de todo, y que efectivamente estudien ahí. No quiero que les regalen notas, que les vaya bien porque los conocen, porque tienen el teatro municipal en ese momento, por ningún motivo, ¿me entiendes? Entonces, vayan y estudien. Y tuve excelentes profesoras, ¿me entiendes? ¿Dónde estudiaste? Yo estudié en el Liceo de Niñas. Entonces, estudiando en el Liceo de Niñas, efectivamente, llegué y venía bastante mal preparada cuando llegué ahí. Y me acuerdo que tuve una directora del colegio que me dijo, mire, usted realmente no sabe nada de nada, escribe y punto. Y si no se pone al día en 2 meses, sencillamente la voy a bajar en 1 año. Pero para mí eso fue un shock así completo, ¿me entiendes? Pero me ayudó a entender que efectivamente nadie me iba a dar nada que no lo sacara. Entonces me propuse efectivamente tomar ese ritmo de estudio y fui siempre la mejor alumna de mi curso en todos los años de mi estudio, digamos, en el liceo, en el colegio, en el bachillerato. Lo di en Concepción porque soy de la época de los últimos bachilleratos que se dieron, y obtuve el mejor y más alto bachillerato de Concepción. Entré, por lo tanto, a la Escuela de Derecho con el máximo de puntaje porque nos hicieron un examen, y terminé siendo la mejor alumna. Premio Universidad, en fin, y todo. Entonces, Matea he sido toda la vida. ¿Ah? ¿Y tu tesis de abogada sobre qué tema? Mi tesis fue justamente la Administración de Justicia en Concepción. Y lo hice porque me daba cuenta que uno iba a los tribunales y no existía estadística, no había nada de eso, era un problema a nivel de país. Entonces dije, debemos establecer estadísticas para saber cuánto efectivamente demora en tramitarse una causa, sean civiles, procesales o de menores. Entonces lo que hice ahí fue labor de campo, y en eso yo admiro lo que hace sociología justamente en esa labor de campo, en hacer una tesis. Y ahí entonces me empecé a ir a todos los tribunales de Concepción, de Coronel, de Talcahuano, y la verdad es que no había nada, no había información. Entonces tú te tenías que sentar en cualquier lugar y empezar a contar caso por caso y sacar esto. Me demoré en la investigación casi 1 año y medio, y al término de la investigación entonces salieron propuestas de reformas que había que hacer en la Administración de Justicia.
Y me alegra darme cuenta que es una tesis de grado que ahora cuando la leo tiene la misma actualidad que tuvo casi en su época. O sea, cuáles eran los cuellos de botella en la administración, las necesidades de reforma, no solo en los tribunales, sino en la legislación, en lo que eran los procesos, digamos, de derecho penal, etcétera. Así que fue un trabajo que realmente me gustó mucho. ¿Y tú una vez que egresas de Concepción regresas a Iquique? Sí, inmediatamente de Concepción me vine a hacer, digamos, mi práctica Iquique. Y al hacer la práctica la hice en el Colegio de Abogados, como se hacía, digamos, en la corporación. Y verdaderamente en la práctica solamente había otra persona más haciendo la práctica. Y ahí tuve un profesor guía que fue excelente, porque me tocó estar con el abogado Cabezas, y verdaderamente una persona de una riqueza como persona y de una personalidad extraordinaria. Me acuerdo que lo que más nos decía, ustedes siempre en su ejercicio profesional tengan claro que lo más importante no son ustedes, es su cliente. Dedíquense a él en una manera absoluta. Una ética. Una ética realmente extraordinaria. Y eso, fíjate que me marcó a que cuando obtuve mi título profesional, lo primero que me acuerdo es que él me mandó un telegrama y me dice, sé que te acabas de recibir y te ofrezco que te vengas a hacer cargo de un consultorio jurídico. Paga tu deuda con la sociedad, bueno, en Arica. Y lo hice. Podía haberme venido a Iquique, era lo lógico que lo hiciera, y acá estaban nuestras empresas y era algo que yo hacía, pero encontré que tenía toda la razón. O sea, yo había tenido una educación gratuita en Concepción y en algún momento uno tiene que devolver eso a la sociedad. Y me fui efectivamente a Arica. Nadie, había postulantes ahí en ese momento haciendo sus prácticas ni nada, por lo tanto como abogado me tocó una experiencia que verdaderamente la considero que fue extraordinaria. Atendí más de 10.000 casos en el año y medio que estuve en Arica y trabajé, pero ya como enana, te digo, sinceramente un trabajo muy, muy grande, porque al no haber abogados, no haber otros abogados, no haber quien estuviera haciendo las prácticas, entonces me tocaba en las mañanas asistir a todos los comparendos laborales, a los comparendos de menores, y en la tarde me iba a la cárcel y atendía por lo menos 50 o 60 reos diarios en conocer sus problemáticas. De ahí me venía a alegar a Iquique, porque no había corte de apelaciones en Arica, pero para mí esa fue una escuela extraordinaria, porque pienso que quienes somos abogados, ojalá que siempre en algún momento ejerzamos, pero que en algún momento lo hagamos bajo esos conceptos, que tú ejerces gratuitamente y que tú te pones a disposición de una sociedad que te entregó tanto. ¿Qué edad es hoy? ¿Qué años son profesores como Cabezas? Y fíjate que sí, yo pienso que eso es algo que se nos ha dado, y fíjate que nuestra escuela de Derecho es algo muy especial, es algo que denota que esa mística o esa manera de pensar no cambia en mucho. Y nosotros por eso que tenemos un centro de asistencia jurídica que es el CIAC, que está tanto aquí en Iquique, funciona en el Palacio Ostoreca, como también en, digamos, en este caso, en Alto Hospicio. Y ahí lo que se hace es que jóvenes que están justamente, que son nuestros alumnos, están haciendo una verdadera práctica profesional, están con la colaboración de 2 abogados, y de esa manera podemos derivar a las personas para que ya puedan, digamos, solucionar una serie de problemas. En ese sentido estamos pensando a muy corto plazo tener clínicas jurídicas para que en algún momento dado tengamos una especie de corporación que permita que nuestros alumnos no tengan que esperar durante meses y salir a distintos lugares del país para poder hacer sus prácticas profesionales y la puedan hacer en nuestra misma escuela. Son Gloria, nuestros planes y nuestros proyectos. Gloria, en una revista En Viaje hay una foto de mujeres iquiqueñas y apareces tú, aparece la Tere Donayo. Sí, Teresita Donayo. ¿Cómo se produce ese fenómeno tan interesante? Bueno, es que en esa época, por eso siempre la juventud es muy buena, digamos. Y siempre nos reíamos de eso, porque era considerada una belleza local. Entonces, por supuesto, me colocaban ahí como una de las bellezas. La niña Gandolfo. Las niñas Gandolfo. Claro. Yo me acuerdo que chica, incluso fui reina de mi colegio, reina de la primavera en el Trinity College,
Y realmente mi gran amigo Ostoy fue, ¿entiendes? ¿Cuál de los dos? ¿El Hellboy o el Ivor? Ivor. Entonces Ivor era mi poeta laureado, ¿me entiendes? Mira, así que ¿quién se lo iba a imaginar? ¿Quién se lo iba a imaginar? Después grande nos reíamos decíamos, y nos veíamos tan ridículos, así porque parecíamos esos monitos de torta de novio, ¿me entiendes? Así. Pero efectivamente, entonces esas cosas eran muy típicas de Iquique. Y verdaderamente todas las chiquillas, yo creo que todas pasamos por lo mismo, sí, claro. se elegían, digamos, a las niñas, entonces siempre me tocaba ser en los desfiles la niñita que llevaba las flores, la corona. ¿Y tú tienes esa revista en viaje? No la tengo, fíjate. Yo la tengo, ay, qué bueno, algún día te la voy a pedir para sí, escanear. Sí, pero me comprometo ante el público. Qué bien, qué bueno. Públicos, muchísimas gracias. Gloria, hay otras cosas que también es importante destacarlas. Tú fuiste la primera gerenta de Zona Franca. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso, porque hoy día todo pareciera que para nosotros la SOFRI siempre estuvo. Y no es así. Efectivamente. Y fíjate que en relación a la SOFRI, y qué rico hablar de la SOFRI contigo, porque a mí me encantó tu libro del Chumbeque a la SOFRI, ¿entiendes? Y creo que la SOFRI, hay un antes y un después de Iquique en relación a la SOFRI, pero algunos no lo entienden como lo entendemos las personas que realmente somos de Iquique y queremos a Iquique. Y se ve a la SOFRI desde la perspectiva, digamos, de que trajo una gran actividad económica, trajo muchas cosas, pero que también hizo perder parte del corazón de Iquique. Y eso es algo que a mí en lo personal siempre me ha afectado mucho, porque creo tanto en los barrios, creo en el ser iquiqueño, creo en este Chumbeque, creo en rescatar esta memoria histórica. Nací en una salitera, nací en La Pampa, mi padre, sus actividades empresariales, todo, incluso fue dueño de una de las últimas oficinas que fue Santa Rosa de Guara, entonces a la edad de 9 años yo me iba y fue mi mundo de La Pampa, todo, entonces todo eso para mí fue tan importante. Entonces cuando se crea la Zona Franca con toda esa carga emotiva que yo tenía de ser una mujer que quiero mucho a mi ciudad, pensé, bueno, fui llamada para trabajar la ley. Trabajé intensamente en la ley, se encontró que habíamos trabajado muy bien y a raíz de eso entonces se me ofreció el cargo de ser gerente de la Zona Franca de Iquique. Y para mí lo primero que pedí, dije, denme un mes de tiempo, lo financié con recursos propios, en fin, porque no existía nada, no había ni presupuesto, y denme tiempo para visitar distintas zonas francas en el mundo. Y realmente me recorrí en una cosa maratónica prácticamente 50 zonas francas. Y una de las cosas que más me llamó la atención fue Panamá. Y en Panamá, una zona franca, cercada, amurallada, creí que el sistema era lo mejor, como zona franca probablemente tal. Pero ahí sí pedí algo que no existía y que afortunadamente en ese momento el general Pinochet enganchó con eso por el cariño que le tenía a Iquique. Era zona franca de extensión. Esa era la diferencia con respecto a Panamá. Con la diferencia con Panamá. Pero yo dije, no quiero una zona franca que sea como un mundo amurallado, donde pasan los millones de dólares, pero la población que vive en el lugar no la percibe, no la siente, no hay un impacto, no existe nada de eso. Si este proyecto es un proyecto además geopolítico, en que pensamos que es bueno que exista una mayor población, que tengamos una mayor relación con nuestros países vecinos, con los países limítrofes, tenemos que tener una mirada distinta. Y así nace ese concepto de una zona franca de extensión. Y eso es lo que de alguna manera cambió, digamos, porque cambió costumbres, cambió una serie de cosas. Afortunadamente existe muchísima gente en Iquique que mantiene este ser iquiqueño. Y quienes van llegando nos conocen, se adaptan también a ellos y subsisten estos dos mundos que pareciera que son contradictorios o pareciera que chocan, pero al mismo tiempo no lo es así. Por lo que tú dijiste al comienzo, fíjate que también tú has sido tan asertivo en eso. Iquique desde sus inicios, desde que uno lo conoce como lo que hoy día entendemos como Iquique, ha estado siempre con los inmigrantes, con los chinos, con los españoles, con los yugoslavos, con los italianos. Entonces siempre ha sido
cosmopolita, siempre ha sido internacional, pero al mismo tiempo ha sido capaz de crear una identidad. En eso yo felicito lo que tú has hecho, porque tú has sido un luchador permanente en esa identidad del iquiqueño. Y eso importa tanto. Cuando vemos el impacto de la globalización, decimos, claro, actúa globalmente, pero actúa también y piensa localmente. Y eso en Iquique es casi algo que nos distingue mucho. Gloria, cuando tú hablabas de la variable geopolítica, ¿esa variable era explícita cuando se arma el proyecto? Sí, era muy clara. Era muy clara. Era ¿no? tremendamente clara y en ese sentido, durante todo el proceso inicial, digamos, todos los meses en los cuales se fue gestando la creación de la zona franca de Iquique, a mí me tocaba viajar prácticamente todas las semanas a Santiago para trabajar la ley, para lograr formar la conciencia, porque había un rechazo absoluto a la creación de un enclave que rompía los moldes. Los Chicago Boys, tú no te puedes imaginar lo que era llegar a reuniones en que me tenía que encontrar con Sergio de Castro o con Caguas, ¿me entiendes? Iba sola, no tenía un equipo técnico que me apoyara, entonces tenía que rápidamente estudiar y tratar de adquirir nuevas habilidades en términos económicos y todo para ello. La primera pregunta, la cuestión que más difícil fue, me acuerdo, para crear la zona franca de extensión, que me lo tiran hace un día en una reunión que está Caguas, está Pinochet, me dicen, bueno, vamos a crear esta zona franca de extensión y esto va a pasar así. ¿Cómo soluciona el problema de los dólares? Porque no hay dólares, ¿entiendes? Y las personas no van a tener cómo recuperar los dólares, ¿entiendes? Cómo hacen sus importaciones. Pero como nosotros como familia habíamos trabajado y teníamos, digamos, una pesquera, y por lo tanto conocíamos un sistema especial en lo cual, como trabajamos con pesqueras que vendían la harina de pescado, el aceite de pescado y las conservas, sabíamos que por el hecho de crear y formar dólares de nuestras exportaciones, nos daban una devolución en dólares, que es un drawback. Dije, bueno, el mismo esquema apliquémoslo a la zona franca. No tenemos acceso de dólares, vamos a tener que lograr que quienes empiezan con esto tengan un sistema de tener, como sea que se vayan autorizando en pequeños montos o a través de joint venture con capitalistas que tengan dólares, pero tienen que tener un pequeño monto de dólar inicial para poder traer estas mercancías, porque no había un sistema de importaciones. Se traía y había que pagar las mercancías en dólares. Pero en la venta, al iquiqueño o a quien nos visitara, ¿cómo poder recuperar eso si nos estaban pagando en pesos? Entonces ahí podíamos indudablemente obtener los dólares necesarios por las ventas que provocábamos. Y ahí se nos produjo la generación de los dólares. Y con eso se crea la zona franca de extensión. Gloria, es un tema muy interesante que lo vamos a retomar en la segunda parte porque tenemos ahora una pequeña pausa, recordándole a nuestros auditores y auditoras que estamos en el Oficio de la Memoria por TV UNAP, Televisión Universitaria, obviamente desde la Universidad Arturo Prat, la Universidad Pública, la Universidad del Estado. No se vayan, ya volvemos. El Oficio de la Memoria. Y bien, ya estamos de vuelta en esta segunda parte conversando con la abogada académica y amiga nuestra, Gloria de Luqui, iquiqueña por cierto. Retomando el tema de la zona franca, ella fue la primera gerente de zona franca y como ya hemos podido escuchar, gestora en buena parte también de la identidad propia del proceso, con la diferencia, por ejemplo, entre zonas francas de Panamá con un recinto murallado y una zona de extensión. Gloria, los módulos de cristal, ¿te acuerdas que se armaron en ese tiempo? Eso era la zona de extensión, ¿no es cierto? Sí, correcto. Lo primero, y fíjate ahí, es donde uno ocupa la astucia, digamos, empresarial. Al partir la zona franca, yo me acuerdo que lo primero que le pregunto al general Pinochet, bueno, estamos creando esto, se va a crear esta zona franca de extensión, perfecto. ¿De cuántos dólares disponemos para el proyecto? No, ustedes van a tener que gestar sus dólares y van a tener que gestar la inversión para realizar el proyecto. Entonces ahí, bueno, dije yo, plop, exijo una explicación, vamos a ver qué podemos hacer. Y en ese momento era muy amiga de Joe Hamway, que estaba, digamos, como gerente de la Marco chilena. Entonces yo me acordaba que habían unas bodegas que estaban desocupadas ahí en el sector de La Puntilla.
en Linz. Y entonces dijimos, bueno, ¿y por qué no ahí? Voy a entrar al lugar, pero mira, te digo, no tenía techo, era un solo palomar, era una cosa espantosa, palomar, sí. Era realmente terrible. Entonces converso con él y le digo, oye, ¿tú entrarías y podemos hacer una alianza estratégica con la zona franca de Iquique? Te ofrezco lo siguiente, ¿entiendes? No tengo un peso, voy a vender en verde esto, de tal manera que el inversionista que quiera y los 25 primeros inversionistas que quieran vender a detalle puedan ubicarse acá en unos módulos que vamos a hacer de cristal, digamos, para poder partir. Aquí mismo va a estar la bodega de Zona Franca y no tengo plata para pagarte, pero te ofrezco que de las ventas, de lo que nosotros vamos a cobrar por los derechos, digamos, a los usuarios, te entrego el 25%. Pero esto te va a quedar además, finalmente, con la inversión que se va a hacer en los locales. ¿Y esos locales cómo se van a invertir? En que cada uno de los usuarios le vamos a cobrar un derecho de módulo y con eso vamos a construir todo. Estuvimos de acuerdo y eso nos permitió en un periodo de aproximadamente 3 meses tener lista la Zona Franca de Iquique. Entonces nadie podía creerlo, que efectivamente se había otorgado la ley, estaba el reglamento, estaba la creación de la Zona Franca de Extensión y además estaban los módulos. Una vez que se vio esto y que se vio que estaba funcionando, recién empezaron los primeros recursos para hacer el recinto amurallado. Entonces ahí empieza el recinto amurallado, mismo concepto. ¿Cómo se construye? Cada usuario construye su bodega. Obligación, y en eso fui muy criticada en su tiempo. Recuerdo que ahí realmente se me tiró encima muchísima gente, porque exigimos una construcción determinada, con un valor determinado y con una plantilla determinada. ¿Qué es lo que hay ahora? ¿Qué es lo que hay ahora? Bueno. Y eso era el modelo justamente de Panamá. Pero junto con, que es una ciudadela, bueno. Pero junto con el modelo de Barcelona, que fue el que yo tomé para la actividad industrial. Entonces, a través de ese modelo se construyó, ¿por qué? Porque lo único que yo sentía era que no quería pasar la experiencia de Arica. Puerto libre, cada cual instálese como quiera, haga lo que quiera, no haga ninguna inversión, termina el puerto libre, pesco mi maleta y me voy. ¿Y qué le queda a la ciudad? Solamente aquello que pudo gestar la Junta de Adelanto. Entonces, eso no lo quería para Iquique. ¿Esos terrenos donde está ahora la sofrera del ferrocarril del Estado? ¿Cómo se...? Mira, esa fue otra gran pelea, otra de las tremendas peleas, y sí, aquí en lo local me había tirado gente encima, esto otro fue mucho más grande, ¿me entiendes? Porque fue pedir un regalo. Había habido toda una cosa antes, previa, entre Municipalidad y la Corfo. Entonces hubo unas permutas que se hicieron entre la Municipalidad y la Corfo, y digamos, la municipalidad entregó algunos terrenos y la Corfo adquirió otros. Entonces, en ese intercambio, la Corfo quedó con lo que nosotros conocemos como barrio industrial. La Corfo era, por lo tanto, la propietaria. Una de las primeras cosas que me preocupó es, la Zona Franca hoy está en un llamado recinto amurallado, pero tiene que expandirse, tiene que crecer, tienen que haber otras actividades que no tienen por qué estar en el recinto amurallado, especialmente lo industrial. Entonces ahí hice la gran pedida, otórguese como patrimonio de la Zona Franca de Iquique todo el barrio industrial completo. Todo el barrio industrial completo. Solamente queda afuera aquellos terrenos que pertenecen a particulares, uno de los casos era nuestra propia pesquera, era una de esas situaciones, habían pesqueras, habían... Solamente aquello. Frigoríficos habían. Frigoríficos, o sea, todo aquello en lo cual la Corfo tuviere situaciones, ya sea de arriendos o de ventas que ya estaban de particulares. Perfecto, y hay que hacer todo un catastro. Imagínate lo que fueron esas reuniones en Santiago con el Consejo Asesor Presidencial, ¿entiendes? Donde obviamente había un general que estaba a cargo de la Corfo, y lo primero me hace y me queda mirando, ¿y usted espera que efectivamente todo este patrimonio de la Corfo pase gratuitamente a esta institucionalidad? Porque sí, le dije, realmente lo espero. Y fue así. Lo espero y fue así. Y fue así después de muchos meses verdaderamente muy duros, ¿entiendes? Pero que se entendió que si justamente el Estado estaba haciendo este proyecto, tenía un fin geopolítico, tenía un fin de efectivamente una provincia, una región
que es una región limítrofe, que es una región que se quería radicar población, que se quería que fuera competitiva. Y fíjate que fueron las primeras actividades, si tú lo piensas en años atrás, fue la forma como Chile se abrió al mundo. Sí. Partió con la zona franca de Iquique. Nosotros fuimos los primeros en actuar en una forma globalizada. Fuimos el primer enclave. El primer mall que se crea en Chile es el mall de la zona franca de Iquique, modestamente. Pero fue eso. Después, hoy día mall a lo largo de todo el país, pero fue traer ese modelo. Ese modelo yo lo traje de los malls de Miami. ¿Me entiendes? O sea, esa plantilla, porque eso no existía en Panamá, no había esa venta de detalle. No dejo de pensar en el paralelismo del salitre y de la Salitre y zona franca. Entonces, modelos, ¿me entiendes? Modelos, sí. Pero modelos en los cuales soy muy agradecida de mucha gente que trabajó. Yo te digo, al comienzo estuve muy sola, pero muy pronto se formó un equipo en zona franca, y fíjate que fue un equipo tan bueno, que yo alcancé a estar 3 años en zona franca, pero te diría que ese equipo permaneció casi 20 años. Quienes estaban a cargo de bodegas, quienes estaban a cargo de todo lo que era las secretarías, las distintas gerencias. Patricio Piña fue mi segundo, y Patricio Piña yo lo traje del Ministerio de Hacienda. Perfecto. Que muchos me decían, pero ¿cómo traes a alguien del Ministerio de Hacienda? Justamente, porque aquí lo importante es que este enclave siempre ha sido criticado por el Ministerio de Hacienda, porque siempre rompía el molde, rompía un molde rígido que existía para el resto del país, franquicias especiales, etcétera, etcétera. Y hasta el día de hoy hemos tenido una permanente pugna con Hacienda. Entonces, lo que necesitamos era justamente los mejores técnicos de Hacienda que formaran parte de este equipo. Y ahí vino un equipo muy bueno que estuvo durante muchísimos años. En materia de arquitectura, los mejores arquitectos que podíamos tener vinieron a planificar. El modelo estaba dado. Hubo una agencia que trabajó, una consultora extraordinaria, ¿me entiende? Pero que trabajó de acuerdo a nuestras instrucciones, a lo que nosotros les pedíamos. Entonces, trabajamos todos los días. El método de trabajo era juntarnos en la mañana a las 7:30 de la mañana, entre 7:30 y 8:30 el equipo que trabajaba y planificaba decidía lo que teníamos que hacer durante todo el día, y teníamos muy claro y teníamos una atención directa al usuario. Entonces, y más que nada entender que era una herramienta de desarrollo regional. Eso fue lo más importante de todo. Escuchándote hablar queda clarísimo que hace falta una historia de la zona franca. Sí, yo creo que sí, y ojalá que tú la escribieras. Bueno. Te lo digo porque tú has vivido la experiencia de este contraste y este mundo de lo que es la empresa, pero en relación a una ciudad con una identidad. Sí. En esa misma perspectiva, Lore, ¿cuál es el momento de la década de los 80, de los 70 a los 80, cuál es la época más brillante de la zona franca, digamos, donde más dinero hubo, por decirlo de alguna manera, donde la abundancia, ¿qué periodo es ese? Yo te diría que ese periodo es el periodo de los 80, de los 85, los 86, donde están justamente los montos históricos que nosotros hablamos de las mejores ventas que se dotó. ¿Y eso es fruto de qué? Fruto también a una maduración de lo que significa el Estado de Chile con una visión distinta del comercio internacional. Empieza Chile a abrirse al mundo. Y curiosamente la punta de lanza es la zona franca de Iquique. Eso muy pocos lo reconocen, pero si nosotros miramos, cuando hablamos por ejemplo del potencial que tiene actualmente la zona franca con los tratados de libre comercio, ¿por qué en este momento hay un grupo de iquiqueños, ¿me entiendes? Iquiqueños, entendiendo iquiqueños todos los que estamos aquí, no esa cosa de el que nació ni genética, no, nada, al contrario, acá verdaderamente la gente que llega y se instala en Iquique fácilmente toma un amor por esta tierra, que es la tierra a la que atrae. Los que llegamos alguna vez
de afuera, hablando yo de mis antepasados, sintieron eso. Es decir, no nacieron en Iquique, llegaron a Iquique, pero le hicieron su tierra. Y esto nos pasa Además permanentemente. Comieron guayaba más después. Comieron guayaba, Entonces, de todo. ¿Ah? Les dimos claro, todo claro, el tratamiento para ser iquiqueños. Y los Y chumbeques, los por chumbeques, supuesto. polulo Los polulos y todo. Y fueron a la Tirana y le rezaron a la Carmelita y se hicieron iquiqueños. Y Entonces, ese todo periodo- este periodo se te da en esa época. Ya. Pero ¿por qué? Se te da en esa época porque se abre el comercio internacional. Empieza a haber, por lo tanto, también el know-how empresarial. Sí. Cuando ya se te desarrolla un grupo de empresarios que durante 10, durante 15 años han trabajado y ya dejan de ir a Panamá, ya ahora viajan a China directamente, viajan a Hong Kong, entonces ya la cosa va cambiando, tienen mejores destrezas y mejores habilidades. Esa es la riqueza que tiene la zona franca actual. Y el momento Un más- know-how muy grande. El momento más Complicado dramático, se nos produce en el 2000. el 2000, En el 2000, con Hacienda por la también. crisis asiática, Ya. por una serie de cosas y Ya. por una posición de Hacienda muy cerrada en relación justamente a las necesidades que tenía Zona Franca. Pero antes, Ese pero fue el antes momento. estaban las 114 medidas. Sí, también. sí, pero es que esas siempre las fuimos parando. Ya, perfecto. Yo te digo, hay algo que a mí a veces me hace reír porque dice, hay tantos padres de la zona franca, pero madre hay una sola, y bueno, nunca claro, acordó, claro. ha roto Sí. el cordón umbilical, Sí, porque sí. estoy permanentemente en ello. Entonces me ha tocado ir siguiendo todas estas peleas de la zona franca. Las 14 medidas, y eso era algo que nos picaba mucho, porque esas 14 medidas todavía las pide en la época de Hernán Vigi, iquiqueño, es decir, que Iquiqueño, más claro. alegábamos por ello. Claro. Pero finalmente se logran paralizar, fruto de que cuando verdaderamente sentimos que nos están atacando, aquí hay un cuerpo que trabaja, que se junta, que tiene fuerza y que llega. Entonces, pero hay un momento de la zona franca en que la zona franca ahora ya tiene que ayornarse, tiene que modificarse. Y no son los pequeños maquillajes que se le ofrecen. Tiene que tener el cambio que ha tenido todo el comercio internacional. Nosotros fuimos pioneros en materia de comercio internacional, debemos seguir siéndolo. Y eso es lo que nosotros estamos pidiendo ahora. Creemos que tenemos buenas oportunidades, creemos que efectivamente eso se nos va a dar. Nos alegramos mucho que Antonella Charafia esté en la Intendencia Regional, porque es una mujer iquiqueña y que ha dado tantas luchas en distintos ámbitos, que conoce el problema y que ella siente, ayer tuvimos una reunión con todos los gremios, siente que verdaderamente lo que pide Iquique es algo que de alguna manera se lo ha ganado en tiempo. Desde la época del salitre a la fecha, esta región realmente ha sido una región que ha sustentado al resto de Chile. Sí, siempre, históricamente. Y históricamente queremos seguir haciéndolo, pero no podemos tener una zona franca y que ya se va quedando en el pasado. A pesar de que sus proyecciones son buenas, a pesar que está bien, nosotros sabemos que en los ciclos económicos llega el momento en que o las instituciones se modernizan o simplemente pasan a pérdida. Y eso es lo que queremos evitar. Una de tus obsesiones, en el buen sentido de la palabra, es el turismo. Sí. ¿De dónde te viene esa, entiéndeme en el buen sentido de la palabra, esa obsesión por el turismo? Decir Gloria de Luque y no decir turismo es como que algo falla. ¿De dónde viene esa preocupación? Fíjate que esa preocupación viene curiosamente de mi familia, de mi padre. ¿Y de tus Mi viajes? padre Claro. y de mis viajes. Mi padre empieza justamente con esta idea al tener un hotel en Mamiña. Cuando nosotros nos vinimos de ¿Cómo La se llama ese Pampa, hotel en Mamiña? La montaña. La montaña. ya. ¿Me entiendes? Y Ya. entonces esa fue una de sus actividades. Ya. Pero enseguida las actividades comerciales que él desarrolla, ¿me entiendes? Ya. Él, digamos, como empresario, empieza a forjarse como empresario muy joven. Mi padre se pone a trabajar a los 13 años. Sencillamente encontró que no quería seguir estudiando, sino quería ser empresario a los 13 años. Y se va a La Pampa, ¿entiendes? Saliendo de su seno familiar, en fin y todo, para ir a forjar su destino. Es un hombre hecho, digamos, a su pinta y medida. Y uno lo ve que tiene en este momento 93 años y es el gerente de nuestro hotel.
¿me entiendes? Mi madre y yo somos las propietarias, pero él es el gerente, ¿te das cuenta? Y trabaja. Más un personaje. Es la misma, es un personaje y trabaja como el primer día, ¿me entiendes? Entonces, jamás ha tomado vacaciones ni nada que se le parezca, pero él entonces siempre ha incursionado en muchas actividades. Ha tenido, como te digo, salitera, ha sido usuario de zona franca, ha tenido pesquera con conservera, ahora metido en los hoteles, tenemos agricultura en Pica, entonces no hay actividad productiva de nuestra región en la cual él no haya estado metido. Entonces el turismo sale como algo natural y es como ver los momentos. Hemos tenido como grupo familiar la visión de saber cuál es el momento de. Estuvimos en la salitera, estuvimos con la salitera en el momento de. Nos fuimos a la pesquera cuando era el momento de. Entramos a la zona franca cuando fue su momento. Y desde ahí vislumbramos cuando era el momento del turismo. Yo estaba en Estados Unidos, en ese momento me había casado con un norteamericano, estaba en Estados Unidos y un día el papá me llama, me dice, ¿sabes? Nuestra casa, que es nuestro hotel Atenas actualmente, estaba frente a la hostería, no habían otros hoteles ahí en el lugar. Entonces la gente se equivocaba y creían que la hostería era nuestra casa y llegaban con maletas, ¿verdad? Entonces llegó un punto que mi padre dijo, oye, ¿sabes qué más? Aquí parece que yo no estoy escuchando un negocio, ¿me entiendes? Aquí hay un nicho, ¿me entiendes?, de actividad comercial y la hotelería en Cabancha va a ser el gran boom próximo de nuestra ciudad. Entonces esa visión de mi padre es increíble. Y ahí me metí en lo turístico. Entonces, antes de venirme de Estados Unidos, lo que hice, y yo se lo aconsejo a cualquiera, viviendo en Estados Unidos pedí durante 2 meses, sin pago, por supuesto, porque no podía trabajar en Estados Unidos, que me permitieran en un hotel de 5 estrellas, ¿me entiendes?, ver cómo funcionaba. Todos los servicios, desde todo, de todo, de todo. Entonces, ver cómo funcionan las camareras, cómo funcionan los garzones, cómo funciona la cocina. Entonces, una experiencia inmediata de cómo se hacen las reservas, de todo. Y con ese bagaje me vine y me convertí en la gerente junto con mi padre del hotel y entonces ya no salí más del turismo. Y de esto han pasado ya 15 o 17 años. Esta vocación por lo público que tú tienes, Gloria, ¿de dónde viene? ¿Cuáles son las raíces de esta...? La raíz es también paterna. Paterna. Mi padre fue presidente de la Asociación de Industriales, fue toda la vida, y mi abuelo igualmente, digamos, presidente del Colegio de Contadores. Entonces, como que siempre ha habido una vocación gremial, una vocación de servicio público. Y siempre lo hemos visto bajo la perspectiva gremial. Ninguno de nosotros ha sido político en el sentido de partido político. De hecho, nunca he pertenecido a un partido político. Y tú sabes mejor que nadie que en las universidades, normalmente quienes somos mateos así, siempre nos tratan de llevar al mundo de la política partidista. Y verdaderamente he sido siempre independiente, pero en lo gremial me he comprometido en lo gremial, porque pienso que uno hace lo que hacen verdaderamente los partidos políticos, pero sin los compromisos que pienso que lleva el partidismo político. No estoy contra ellos, sino te propongo un juego, una cosa distinta. Te propongo un juego de ficción. Perfecto. Mañana asume a las 9 de la mañana, independientemente de la coyuntura, Gloria de Luque como alcaldesa de Iquique. ¿Qué harías tú por este Iquique que tanto nos duele a veces? Mira, fíjate que dentro del anecdotario que pocos saben, fui la primera mujer alcaldesa de Iquique, porque eso en el momento que llego a la municipalidad, me designan como alcalde subrogante. Y ese es un cargo, es un puesto, que es lo que está haciendo en este momento Marco Pérez, ¿me entiendes? Y nunca había habido una mujer, entonces dijeron, oye, vas a ser la primera mujer, fantástico. Y me hicieron la misma pregunta, ¿me entiendes? ¿Qué vas a hacer en este minuto que, ¿entiendes? Y estando dentro de la municipalidad de Iquique, dije, a mí lo que me gustaría... Envivar. Me encantaría ver qué es lo que puede pasar con Iquique desde el punto de vista del comercio internacional. No pasan ni 4 meses de eso cuando se crea la ley de zona franca de Iquique, entonces se empiezan a dar una serie de cosas en esta magnitud. O sea, al año, yo alcancé a estar en la municipalidad prácticamente 1 año, de ahí fui a la intendencia, en el momento que estaba en la intendencia se crea la zona franca. Entonces, como abogado de la intendencia regional, es que parto en eso.
en algo que lo veía porque trabajaba en comercio internacional, ¿me entiendes? A través justamente de lo que era la pesquera, ¿me entiendes? Tuvimos como familia la primera industria acogida a la antigua ley de zona franca, que muchas veces la gente lo confunde y dice que la zona franca es de la época y tal. Sí, era otra ley de zona franca. Sí, ¿ah? sí. Y ahí instalamos una fábrica de persianas, ¿entiendes? Entonces, todo lo que sea importación, exportación y de todo, Sí. es algo que me salía, digamos, por ese lado. Cuando tenés persiana en Iquique era un lujo asiático. Era evidente que era un tremendo lujo asiático. Claro, Y ahí, era un signo de en las distinción. cosas, fíjate que, pero dentro de actividades, y yo te diría, si tú me preguntas cuál es una de las actividades que recuerdo con más cariño, tal vez la actividad que todavía me marca es el Teatro Municipal. ¿Qué pasaba? Te iba a preguntar, ¿qué pasaba en el Teatro Municipal? Lo que pasa es que el Teatro Municipal, cuando nosotros éramos todavía bastante chicos, ¿me entiendes? Yo te hablo que en el Teatro Municipal debo haber tenido unos 7 años, 8 años, ¿entiendes? Estaba en el Trinity College en esa época. Y mi padre toma la concesión del Teatro Municipal como cine. Como cine, sí. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Me iba todos los días al cine, pero todos los días, ¿me entiendes? Entonces aprendí Qué suerte. inglés justamente, y hablo inglés igual como hablo el español, ¿me entiendes? Es mi segunda lengua, sueño y pienso y duermo con el idioma. Por eso, porque como no sabía leer todavía, leía harto mal, entonces tenía que adaptarme a cualquiera fuera el idioma de lo que estaba teniendo ahí. Pero menos mal que no era inglés del oeste Bueno, no era norteamericano, claro, un inglés te digo, pero ya espantosito, ¿me entiendes? Como Claro. lo hablaba, pero no importa, ¿me entiendes? Claro. Me fue quedando eso. Pero esa sensación, yo te digo, del arte, de la cultura, de lo que se hacía ahí, de lo que era cuando llegaba el ballet. Porque desde cabra chica me gustó bailar y practicaba baile y bailaba, qué sé yo, toda esa cuestión como niña. Pero eso de poder tener un teatro a mi disposición, ¿me entiendes? Que vivíamos además donde hoy día es el Banco de Chile, esa era nuestra casa primero. Entonces vivía frente a la Plaza Prat. Así que mis patios de juego era la Plaza Prat y el Teatro Municipal. Entonces eso te marca mucho en cómo tú te proyectas en la vida o las cosas que tú quieres hacer, ¿me entiendes? Claro. Y por eso es que, a pesar que me he ido varias veces de Iquique, te digo, por lo menos unas 5 veces, a Concepción primero, después a Santiago, después a Estados Unidos, me fui a vivir a Estados Unidos en 2 oportunidades, he pasado casi 10 años de mi vida viviendo en Estados Unidos, pero siempre vuelvo a Iquique. Así que ya ahora ya tiré esponja, ya he dicho, no Bueno, quiero más pruebas, ya sé que ya lo dice es donde quiero estar. Ya lo dice el vals, ¿no? Todos vuelven al lugar donde nacieron. Al lugar donde nacieron. Claro. Y eso es. ¿Qué te falta hacer, Gloria? Me falta mucho por hacer. En este momento ¿Qué- estoy pero qué es lo que estudiando más te gustaría un hacer? doctorado, te Ya, digo, en Derecho. en Derecho. Muchos se ríen, me dicen, pero Gloria, tienes postítulos, tienes 2 magíster, ¿por qué te metes ahora en un doctorado? Porque yo pienso que en educación, quienes estamos en educación, es algo eterno, es algo que no termina nunca. Y me meto a estudiar idiomas y me pongo a que me enseñen a bailar tango, o sea, todo lo que puedo aprender. Entonces, ¿qué es lo que me falta en la vida? Yo te diría que me falta seguir disfrutando cada día, el día a día. O sea, hago proyecciones de memoria? muchas cosas, ¿me entiendes? ¿Tu memoria? Pienso que mejor que las haga otra persona alguna vez, ¿me entiendes? Si es Bueno, que llegan a ser La interesantes. acabamos de empezar a... Si es que llegan a empezar ser a hacer. interesantes, que las haga alguien. Gloria, yo siempre me acuerdo cuando éramos más jóvenes, yo llegaba con mis libros y tú muy solidariamente me comprabas. Pero ahora no, ahora el equipo de producción de TV UNAP, que es un equipo grande, cerca de 40 personas que trabajamos acá, en realidad somos 4. Bien. Somos 4. Pero hemos, viven por 300, oye. hemos decidido regalarte este libro, que es un libro perdón, sobre la pampa salitera, que originalmente fue editado el año 36 en inglés, por lo tanto nadie lo conocía. Entonces un esfuerzo que hicimos con Miriam Salinas, Ediciones Campo, el J. Errante y otra gente más, y la traducción que hicieron los profesores Judy Berry y Pedro Bravo, ahora está en español. Por lo tanto es una novela que no se conocía, que se llama Rebelión de la pampa salitera de Theodore Plivier, un poco para que lo vean ahí en la pantalla. Y queremos con mucho gusto, con mucho cariño, testimoniarte nuestro afecto y agradecerte el hecho que hayas estado con nosotros en este oficio de la memoria. Muchas gracias y te felicito por este programa porque creo que cuando tú me haces esa pregunta final de decir qué es lo que te falta, es decir, me faltan días para entregarlo a mi ciudad, entregarlo a Iquique.
realmente es lo que más alegría y más satisfacción me da. Gracias. Es lo que queremos nosotros que todos los iquiqueños, nacidos donde hayan nacido, pero que se sientan iquiqueños, hagan y realicen. De esta manera nos despedimos de este oficio de la memoria con nuestra invitada Gloria De Luqui, agradeciendo su sintonía, su presencia y los comentarios que nos hacen en la calle acerca de este programa y de otros programas más que tiene la televisión de la Universidad Arturo Prat. Nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.